Hey, what's up amigos? This is Joe Perez one more time. Gonna let you know that we have added CC, closed caption, to all the videos. So now for those of you that do not understand Spanish, when we start doing the translation in Spanish, then you can go ahead and stay tuned and read. This is a suggestion from my lovely daughter, Alma Verdugo. And there she is. Hey, what's up amigos? You're welcome. Hey, what's up amigos de YouTube? Otra vez Joe Pérez con otro video. Si les gusta el video, por favor suscríbase, denle la campanita y también denle like. En el día de hoy voy a estar hablando sobre bacterias o enfermedades en la grama. En la Florida Central ha estado lloviendo mucho todos los días. Por motivos de trabajo, por motivos de la lluvia, no he podido cortar la grama. Ya está pasando un poquito de 6 pulgadas. Acuérdense que les dije la regla de no cortar más de una tercera parte de la grama. Estamos casi ahí. Pero vamos a grabar en segmento, así que hoy me verán con una camisa azul, quizás mañana me verán con una camisa roja, pero voy a tratar de machar la camisa. Es que se llegó viendo y de verdad que el tiempo no nos permite poder cuidar de la grama como tenemos. El tanto llover y el tanto calor crea la humedad, eso crea enfermedades en la grama. Así que nosotros tenemos que usar unos productos para poder combatir. Es como cuando una persona se enferma, hay que darle medicina. Así mismo es entonces la grama. El que cuida la grama pues está pendiente a estas cosas. Vamos a estar mirando a un hongo brown, marrón, color rojo, circular en la grama. Así que les voy a tratar de hacer un close-up para que ustedes entonces vean lo que estamos diciendo, ¿ok? Así que vamos al mambo. Esto es lo que le estaba diciendo, esto es una enfermedad de la grama, esto lo tenemos que corregir ya sea con una aplicación granular de Disease X que les voy a mostrar ya en breve, o lo podemos hacer también con un líquido. Yo en mi caso lo voy a hacer los dos, así entonces le hacemos doble protección y lo que uno no cubre lo cubre entonces el otro. Este es el producto que vamos a utilizar en el día de hoy. Empieza a trabajar en 24 horas apenas. Es de la marca Scar Disease X se llama. Esto nos ayuda con los parchos en brown o con las enfermedades de la grama. ¿Okay? Esto vale más o menos como unos $20, depende de donde lo compre. Lo pueden comprar en Lowe's, lo pueden comprar en Home Depot, en las tiendas grandes. No sé si en Walmart lo venden. Siempre recuerde que a mí nadie me está pagando por esto. No tengo auspiciadores. Esto es solamente para ayudarlos a ustedes con los problemas que yo tengo en la grama mía, así que les enseño a ustedes cómo cuidar de su grama y así entonces ustedes no se están rascando la cabeza tanto cuando vayan a Lowe's viendo tanto producto en tantas aisles o góndolas o corredores que no saben cuál utilizar. Esto es basado en 1000 pies cuadrados como todo producto. En esta área aquí les menciona unas tantas 17 creo enfermedades de la grama. En esta parte donde nos vamos a concentrar, que nos está diciendo cómo aplicarla, qué propagador usted tiene. Usted va a usar el setting de una manera preventiva o curativa en esta sección. Yo tengo una combinación de ambos. Yo tengo enfermedad presente y en otros sitios pues bien poquita o no tengo. En esas áreas yo voy a hacer un ajuste y yo lo voy a aplicar como dice aquí. Este es el mío, el propagador EdgeGuard, el que le mostré en el video 2, que tiene un botón para que no permita que el producto salga a la parte de la derecha y así podemos hacer un cerquillo. Vamos a hacer doy un cuarto de prevención en la área donde no está presente la enfermedad, pero en el área donde está presente la enfermedad entonces la queremos hacer una aplicación de curativa. Entonces lo voy a aplicar de 3 y 3/4. De eso lo ya verán ya mismo cuando se lo eche en el vaso del propagador. ¿Okay? Este producto cubre 5000 pies cuadrados. En el caso mío yo voy a comprar 2 bolsas que cubren 10,000 pies cuadrados. Entonces en esta área de aquí le menciona que haga un cerquillo a vuelta alrededor y entonces vaya en forma zigzag, o sea para arriba, para abajo o dependiendo cómo es su patio. Vamos a imaginar que el patio usted completamente cuadrado a la parte del frente. Bueno, pues entonces usted simplemente va a hacer un cerquillo a vuelta alrededor primero y después entonces si gusta empiece por esta esquina y entonces va hasta el final y vuelve así en forma de S hasta que usted va cubriendo el patio completo.
sino también lo puede hacer de esta manera. Todo depende cómo es su patio. Corten la bolsa grande porque entonces después no la pueden guardar. Son unas pelotitas bien chiquitas, más o menos como el tamaño de la pimienta, vamos a decir, la pimienta en grano. Es más, quizás hasta un poquitito más pequeño. Este es el grano. Mírenlo, amigos. Ves que es bien finito, bien pequeño. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a hacer la aplicación a la grama. Este es el segundo producto que vamos a utilizar en el día de hoy, de una manera líquida, y simplemente es bastante fácil. Es lo mismo, lo único que le vamos a poner la manguera y entonces lo vamos a utilizar mezclando con el agua. En la parte de atrás, aquí vienen las instrucciones, como siempre les digo, lean bien las instrucciones. Esto se jala, este papelito, y básicamente le está diciendo así cómo utilizarlo, el porcentaje que se utiliza por cada 1000 pies cuadrados. En un video en el futuro les voy a enseñar cómo medir su patio, cosa de que entonces tengan una idea de cuánto producto por área usted va a regar. Aquí le estoy dando un close-up del botón que usted necesita darle vuelta para que entonces abre y cierre la pluma, y esto obviamente pues se va a mezclar cuando usted le ponga la manguera aquí, abra el agua. Va a girar esto y va a prender el producto. Now, mire cómo yo lo giro con una sola mano. Cuando viene nuevo, vamos a ver este otro. Tiene esto que está aquí como un seguro. Si usted tiene niños y eso, pues déjelo de esa manera. Pero como yo no tengo niños y esto yo lo tengo guardado en el garaje, pues todo esto yo se lo corto para que así sea mucho más fácil. Vamos entonces a aplicarlo. Esto es bastante fácil. Siempre que utilicen Kiko, asegúrese de usar guantes y cubrirse bien la piel. No le va a hacer daño a la piel, no la vaya a irritar. Pero básicamente es bien fácil. Lo único que tienen que hacer es enroscarlo en la manguera, abrir la manguera y entonces tirar el producto como les voy a enseñar ya, ¿verdad? Vamos a caminar hacia allá y después vamos a virar para acá. Volvemos hacia arriba, volvemos bajando y así sucesivamente hasta que cubramos la yarda o el patio, mejor dicho. Esta bomba puertorriqueña yo te la traigo de Cupey, de Vega Baja y de Santurce, de toda parte de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet allá en Cupey Alto y Los Mejía en Vega Baja. ¡Que gocen! ¡Sí! Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba está presente, aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, para siempre. Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Me hicieron la pregunta de cómo es que se hace la aplicación cuando usa el propagador.
Traté de hacer un close-up al frente de la máquina, pero no salió porque los granos son demasiado muy bajitos. Así que detrás de mí tengo las mangueras que están puestas en el piso, a ver si ustedes las pueden ver. Esta representa la parte izquierda donde el grano está cayendo y aquella blanca que está allí representa la parte derecha donde el grano está cayendo. Nosotros vamos a querer pasar la máquina por el mismo medio. En otras palabras, cuando nosotros venimos hacia el frente de la casa, el grano va a caer más o menos aquí y el otro grano va a caer aquí. Nosotros queremos mantenerlos en el mismo medio. Voy a demostrar cómo voy a caminar hacia allá y después también el regreso, a ver si ustedes lo pueden ver en la cámara. Una vez más, a ver si me entienden. Esto representa aquí donde cae el grano de la izquierda y este es el grano de la derecha. Usted quiere pasar por el medio hasta que llegue a esta parte, que es la parte del trim. Entonces dobla y aquí viene para atrás de esta manera por el mismo medio. Ahora mire, cuando usted pasa por el mismo medio, aquí el grano entonces llega aquí y entonces se va juntando con el otro anterior. De la misma manera va a pasar aquí. Entonces cuando llega aquí al final, va a venir y va a subir por esta parte. ¿Okay? Como estaba explicando, esto va a ser de una manera así, de esta manera, sigue así, vuelve y baja.